Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Retomamos aquí nuestras mesas de debate y lo hacemos con la problemática de la ocupación ilegal. Un debate más que necesario sobre el fenómeno de la ocupación de las viviendas. Para hablar de cómo podemos prevenirlo, del marco legal actual o de las condiciones que deben confluir para que no se produzcan las ocupaciones de viviendas y edificios, contamos con la presencia de Cristina Vallejo, abogada experta en Derecho Inmobiliario, Selva Orejón, CEO de On Branding, Joan Marc Torrent, director general en la Asociación de Promotores de Cataluña, y Joaquín del Toro, director de Seguridad de Sareb. Y modera esta interesantísima mesa Eduard Zamora, presidente de Security Forum. Gracias. Bienvenidos todos. Sabemos que es la hora crítica, la hora de la siesta, guión, después de comer, este solecito que nos da, además con un público multiedad. No sé si serán aprendices de futuros ocupas o defensores de los inmuebles de sus familiares, ¿no? Pero en todo caso, como bien comentaban, un tema muy interesante, un tema que daría para que cada uno de los ponentes hablase durante los 45 minutos, pero lamentablemente tenemos nada más que el tiempo que tenemos, que van a ser 45 minutos muy estrictos. En ese sentido, ¿quién de nosotros, seamos del mundo de la seguridad o del mundo privado, de cualquier mundo, no está preocupado porque cuando sales de fin de semana o cuando tienes tu segunda residencia, cuando vas a ir, cómo te la vas a encontrar, ¿no? Por eso os comentaba antes que no es un tema estrictamente hablando específico del sector de la seguridad, sino que afecta a toda la sociedad en sí misma. Tenemos, como decía la presentadora ahora, cuatro grandes expertos en la materia, que como os decía, lamento el poco tiempo que os vamos a dejar. Vamos a seguir el orden que veis en el programa, que es el mismo que están en las fotografías, y empieza Cristina Vallejo, que es abogada desde el 98, experta en Derecho Inmobiliario, Responsabilidad Civil y Derecho de Seguros, integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona, DICAP, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, donde está como diputada de formación desde el 17 al 21. Es ponente de la modificación legislativa propuesta acerca de la ocupación delincuencial del Colegio de Abogados, docente de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Oberta de Cataluña en temas de arrendamientos urbanos y derecho procesal. Nos va a hablar sobre el marco legal actual, penal y civil de las ocupaciones de inmuebles. Cristina, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por invitarme a este foro. En 7 minutos, imaginaros, os tengo que explicar cuál es el marco legal. Yo voy con 7 minutos, lo que me he hecho es 3 tarjetitas, 2 minutos por tarjeta, si no, tarjeta roja, ¿vale? Bien, contextualizo. Y para mí el titular como jurista, ¿no? La ocupación nunca puede ser un título hábil para poseer un bien inmueble. ¿Lo está siendo? Sí. Entonces tenemos un problema, ¿no? Ese sería mi titular o el spoiler de mi speech de 7 minutos. Según fuentes del Ministerio del Interior, en los últimos 5 años hemos pasado de 10.600 denuncias a 17.274 denuncias por ocupación ilegal. Imaginaros lo que no se ha denunciado, ¿no? Las cifras son muy superiores. Estamos hoy en 54 denuncias al día, según el Ministerio del Interior, de usurpación de bienes inmuebles, que es el delito de ocupación delincuencial. El primer semestre de 2023, además, tenemos un problema agravado en Cataluña. Por cada 4 ocupaciones en Cataluña hay una en Madrid o en el resto de comunidades autónomas. ¿Por qué aquí hay más ocupaciones? Lo veremos muy rápidamente, ¿no? Este sería el contexto, sumado a que cuando me ocupan mi morada, porque como bien decías, Eduard, no solo es una vivienda vacía de una entidad bancaria, también hay moradas que se ocupan o segundas residencias, tarda una media de 20 meses para recuperar la posesión. Por lo tanto, imaginaros el contexto, si sigo leyendo ya nos vamos todos llorando, ¿no? Eso unido a que en los países vecinos, Alemania, Francia, Italia, el desalojo policial se está dando en 48 horas. En Francia, desde julio de 2023, que están teniendo los mismos problemas que aquí en España, han endurecido las penas y ocupar un bien inmueble tiene como pena 3 años de prisión. Frente a los 3 meses de multa que tenemos aquí en España, pues casi que os podéis imaginar que no tenemos hoy en día un marco legal eficaz como para solucionar el problema de la ocupación ilegal. Marco penal, pues lo que os decía,
3 meses de multa para quien ocupa ilegalmente un inmueble, tanto si le da una patada en la puerta como si el fenómeno de los narcopisos, lo hablábamos antes entre los ponentes de la mesa, va en aumento, como si concurre cualquier cosa. En el orden penal, ocupar delincuencialmente un inmueble con las mafias que sabemos que existen de venta de llaves, de, pues lo que os digo, el cultivo de marihuana, etcétera, les sale prácticamente gratis, son 3 meses de multa. Si nos ocupan la morada, bueno, eso sí que ya se enjuicia por la ley del jurado, pero son penas hasta 2 años de prisión, por lo tanto, si no tienes antecedentes penales, te sigue saliendo gratis. Si alguien roba un vehículo y lo detienen, nadie se plantea que ese vehículo se lo quede el que lo ha robado, ¿no? El vehículo nos lo devuelven. ¿Y por qué cuando nos ocupan nuestra vivienda, nuestra segunda residencia, detienen al ocupante, se le enjuicia por un delito leve, pero esa casa no nos la entregan? No lo entiendo. Y aunque no seamos juristas, no lo entendemos, ¿no? Con el símil del robo del vehículo. Bien, como bien decía Eduard, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona hemos hecho una propuesta legislativa que hemos planteado a todos los grupos parlamentarios para, ya que tenemos un marco legal que no funciona por la vaga interpretación que hay, Fiscalía no pide la medida cautelar, sí que la pide, según en el municipio en el que te usurpen el bien inmueble tienes recuperación de la posesión en 48 horas, según donde sea, Barcelona ya sabemos, se ha tolerado la ocupación, y me sabe muy mal decirlo como jurista, pero es así, no hay nunca flagrancia, siempre piden una pizza o pagan la luz y ya tienen derecho a ocuparme el bien inmueble. Bien, la propuesta legislativa que hemos realizado desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona es introducir al final lo que ocurre en los países vecinos, que desde el momento en que un propietario acredita su título de propiedad, sea su vivienda, su segunda residencia o su vivienda vacía, es que me da igual, es mi propiedad, no tienes derecho a ocuparla, aunque esté vacía. Desde el momento en que el propietario denuncie en sede policial la ocupación, se le requerirá al ocupante para que en 48 horas acredite tener título. Y si no lo tiene, el desalojo debe ser cautelar e inmediato. El símil del robo del vehículo o del robo de cualquier otro objeto, que no hay ninguna duda que me lo tienes que devolver. Luego ya enjuiciaremos, ya te buscaremos una solución habitacional. Si eres vulnerable, ya la Agencia del Habitatge o Servicios Sociales ya se ocupará de ese ocupante vulnerable. Pero hemos mezclado churras con merinas, hemos perdido el hilo argumental de la función social de la propiedad y nos hemos encontrado que hoy en día, como os decía al principio como titular, ocupar un bien inmueble unido a la vulnerabilidad social del ocupante está significando que el propietario sufra lo que es una obligación de los poderes públicos, que es proveer vivienda a aquellos que lo necesiten. Pero es que además a los que lo necesitan y hacen bien las cosas y van a la mesa de emergencia y van a la Agencia del Habitatge y dicen soy vulnerable, necesito una vivienda, la vivienda pública que le tienen que entregar, después de 3 años, que es la media que estamos tardando en entregar a esas familias una vivienda, resulta que está ocupada. Y el que ha dado la patada en la puerta, por la vía de la autopista, adelanta a la familia que ha hecho bien las cosas y tiene una vivienda social antes que quien lo está haciendo bien. ¿Ese es un país con un Estado de Derecho, con una seguridad jurídica? No. Acabo. El marco legal civil, porque como el penal es la última ratio y no nos está funcionando, ¿qué tenemos como mecanismo civil? Una ley que nació de la abogacía catalana, una propuesta legislativa, la Ley 5/2018, que prevé una medida cautelar civil. O sea, es una ocupación delincuencial, es un delito y lo estamos solucionando por la vía civil. Nació con complejos esa ley, Mar Torrent lo sabe muy bien, solamente la pueden usar las personas físicas, por lo tanto los propietarios, personas jurídicas, no pueden acudir a la vía civil para tener esta medida cautelar y recuperar la posesión lo antes posible. Por lo tanto, personas físicas en las que la ocupación no dure más allá de 1 año, pueden interponer una demanda civil y recuperar la posesión de forma cautelar si en los 5 días que se le da al ocupante no acredita que tiene título para ocupar. Acabo con un ejemplo igual que lo hice en la vía penal, y de verdad que acabo. Arrendatario en una calle debajo de La Illa. Los que no sois de aquí, no sé si el centro comercial lo habéis visitado, pero quiero decir, en un barrio normal entenderme entre comillas, ¿no? Pareja de 80 años, arrendatarios, propietario gran tenedor, ellos arrendatarios, se van al Maresma en verano, a la segunda residencia con sus hijos, vuelven en septiembre y su casa está ocupada. Son arrendatarios,
tienen que pagar la renta. Llaman a los Mossos y los Mossos le dicen, los lamento, hay menores, no podemos actuar, les aconsejamos que vaya usted a la vía civil porque en la vía penal van a tardar mucho recorrido, pero no le van a dar ninguna medida cautelar. Me vienen a ver, esto fue en noviembre, ponemos el interdicto en diciembre y el 28 de mayo le tengo que decir que ha tenido suerte porque le he recuperado las llaves. 5 meses, han tenido suerte, la media os decía, está en 20 meses, pero esos 5 meses este señor de 80 años ha pagado su alquiler y ha tenido que vivir con su familia, gracias que tiene familia, porque le han ocupado el inmueble. Inmueble que la familia que estaba dentro había sido estafada a su vez por estas mafias que os digo, que le habían vendido unas llaves, estaban pagando el alquiler también, trajeron sus recibos y se había cometido una estafa. Por lo tanto, no tenemos que evitar hablar de esa vulnerabilidad social, pero insisto, no con carga en la propiedad privada, sino en los poderes públicos. Por lo tanto, y para cumplir con el tiempo, creo que he cumplido, ¿no? Sí. Ley catalana de vivienda, ley por el derecho a la vivienda estatal, ¿prevé algún mecanismo ágil? Es del 26 de mayo de 2023, ya venimos con estas cifras que os he dicho al principio. ¿Combate la ocupación? No. Me ponen el mismo saco para los grandes tenedores, aquellos que tienen más de 10 viviendas, sean persona física o jurídica, me pone el mismo saco un incumplidor de la renta, un incumplidor que se le expira el plazo contractual con una ocupación ilegal. Tengo que hacer un proceso extrajudicial antes de acudir a la justicia para recuperar la posesión en vía civil, que más o menos estamos en una media de 8 meses. Por lo tanto, esos 20 meses que me decía el Consejo General de Poder Judicial a 31 de diciembre de 2022, no quiero saber a 2023, pero vamos camino de llegar a los 30 meses. Tenemos un problema. Bien, Cristina, gracias por tu brevedad y por intentar y lograr solventar el que conozcamos esa pincelada del jurídico al respecto. Seguimos con Selva Orejón, ella es CEO de OnBranding, es perito judicial en reputación, identidad digital y ciberinvestigación, ganadora del premio Women in Business 2023 y del premio Donatic 2022, profesora de la UB y de la Escuela de Policía de Cataluña y colabora con la Policía de Israel y con el Consejo General del Poder Judicial. Nos va a hablar sobre la importancia de la ciberinteligencia para conocer si tu casa es target o no para ser ocupada. Adelante. Muchísimas gracias. Después de lo que ha explicado Cristina, que todo el tiempo iba haciendo así, es porque estoy plenamente de acuerdo, no solo con lo que es, sino con lo que estaría muy bien que fuese, porque a día de hoy estamos en una situación que es el mundo al revés por completo. A nosotros muchas veces nos solicitan el poder hacer una prospección de zonas. Es decir, ya sea un gran tenedor o si es, por ejemplo, un residencial o si es una urbanización, si es una asociación de vecinos, si es un propietario que tiene pues, una serie de inmuebles que necesita conocer si efectivamente son o no son target. También nos solicitan muchas veces el poder hacer monitorizaciones, es decir, obtener información que sea de auténtico valor para poder ver cómo se están movilizando los diferentes grupos organizados de ocupas, bien sea para poder o no habitar y poder acabar teniendo una zona de narcopisos o de narcocasas, que hay diferentes zonas en las que están muy bien determinadas, pues en el Maresma, en la Costa Brava, etcétera, que tienen poca afluencia policial, que tienen pocos seguimientos a nivel de seguridad privada de las propias urbanizaciones, que los propietarios claramente pues, puede ser que no estén en esas propiedades o que las tengan en alquiler o que los importes del alquiler todavía sean demasiado altos. Y aquí nos encontramos con la necesidad muchas veces de poder ver si hay suficiente seguridad como para poder garantizar que se puede o no se puede alquilar esa propiedad o si no. Seguridad entendida en si nos da o no nos da confianza el potencial inquilino que vaya a venir. Se trata de hacer un background check y para esto trabajamos con los detectives privados para poder ver cuáles son los niveles de rating score, es decir, si nos da o no nos da fiabilidad. Muchas veces nos pasa no solo en España, sino fuera de España. Por ejemplo, en República Dominicana también está ocurriendo que nos dicen, pues para este residencial, que es de una renta media alta, nos están llegando pasaportes de diferentes nacionalidades que están interesados en venir aquí. Y lo que hay que ver es si hay antecedentes
antecedentes penales o no, si esa persona ha tenido algún tipo de conflicto en alguna otra zona internacional, si esa persona puede ser que tenga o no tenga solvencia, con lo cual conocer un poco cuál es el perfil de ese tipo de potencial inquilino. Pero también nos ocurre para poder tomar el clima que pueda haber previo a manifestaciones. De todos es conocido que muchas veces se organizan pequeñas manifestaciones delante de un edificio en el que se utilizan incluso algunas técnicas que, si alguien no tiene conocimiento de ellas, yo estoy encantada de poderlas explicar, que es, por ejemplo, utilizar batucadas, porque normalmente cuando van a entrar en un edificio lo que hacen es ir con un ariete, reventar la puerta del edificio, y cuando tú estás en mitad de una batucada, digamos que el golpe del propio ariete no se escucha. Entonces está absolutamente bien organizado. Los grupos que se dedican a poder hacer ocupaciones, por ejemplo, de edificios, normalmente se organizan a través de canales de Telegram, a veces se organizan a través de otro tipo de chats, tienen y trabajan en connivencia con personal que está dentro de instituciones públicas o incluso de compañías de carácter energético, y te puedes encontrar con situaciones en las que hay en un mismo piso 40 personas empadronadas, que literalmente en un piso de 30 metros cuadrados no caben, con lo cual obviamente hay algo que está muy bien organizado. Parte de nuestro trabajo es no solo esta parte preventiva, que ya nos gustaría que fuese así, pero en todos los años que llevamos, que son 17, normalmente vienen cuando ya ha ocurrido el incidente. ¿Qué ocurre? Que como la ley no nos acompaña, muchas veces tenemos que ayudar a hacer las periciales para que finalmente puedan ayudar a toda la defensa jurídica que van a tener que tener estas personas, o muchas veces también las propias empresas. Cosas que nos estamos encontrando, que también nos solicitan zonas concretas, por ejemplo, zona de Costa Brava, zona del Maresma, en los que ya está empezando a haber incidentes que son muy violentos. En una zona en concreta ha habido 3 homicidios para un único narcopiso. ¿Qué ocurre? Que muchas veces policía local de un lugar en el que hay 10.000 habitantes obviamente no da abasto, hay 1 o 2 coches patrulla. Los vecinos viven en una situación de miedo, porque evidentemente cuando tú tienes un grupo de narcotraficantes que están viviendo en la vivienda que tienes delante, pues muchas veces al final acaban incluso reculando. Asociaciones de vecinos que no paran de llamar al 112 para dar parte de situaciones absolutamente ilegales, y que esto pues no está teniendo una continuidad y no está teniendo pues una solución. Y finalmente, una de las cosas que tiene que hacer es rastrear las redes sociales. Muchísimas veces se publican muchas quejas de vecinos a través de X, o sea, Twitter antiguamente. Se publican muchísimos vídeos a través de TikTok. Se publican también muchas informaciones a través de canales de Telegram, pero también de grupos a través de WhatsApp, de comunidades de vecinos que están asqueados de lo que se acaba organizando en esos lugares. Todo eso tiene un impacto. Se tiene que calcular cuál es el impacto. Algunas veces ocurren zonas en las que además también hay menores, con lo cual nuestro trabajo es poder obtener de algún modo el máximo posible de información que pueda ayudar a los abogados y a la propiedad para que o se prevea una situación así o se aporte inteligencia a los grupos policiales, y muchas veces también ocurre. Sin ir más lejos, hace unos cuantos días ha ocurrido, supongo que estamos todos al cargo, de una persona que estaba haciendo una vigilancia en una casa en la que había pues una plantación de marihuana, que finalmente ha acabado con su fallecimiento. También nos ha ocurrido. Ahora la nómina de un vigilante de una plantación está en 20.000 euros al mes. No está mal. No se mueven del lugar, son personas que tienen que estar 100% dedicadas a hacer esas vigilancias. Bueno, pues también es importante en algunas ocasiones ver, y evidentemente siempre con el trabajo de un detective privado, que va a ser la única profesión que está habilitada para poder hacer este tipo de seguimiento, ver si está habiendo y hacer vigilancias. También se trabaja con empresas de desocupación para que se pueda ir obteniendo información sobre la persona que está dentro. No es lo mismo cuando en una narcocasa hay 3 personas, a cuando hay una única persona, a cuando hay o no hay, por ejemplo, animales que son
vamos a llamarle de vigilancia, a cuando te montan, por ejemplo, una instalación de aire acondicionado con una megapotencia, pero en cambio el contador está pinchado, con lo cual hay que ir haciendo una serie de checks para poder primero aportar si hay información sobre si la vivienda está ocupada o no, y por otro lado pues el tipo de inquilino que puede ser que tengas. También comentar que ahora otra de las cosas que se está dando es inquilinos que te pagan primero o segunda mes, que luego nunca más vuelven a pagar y que a partir de ahí se empiezan a cometer actividades ilícitas en la propia casa o en el propio piso. Eso muchas veces también tiene indicadores, si están pinchando, por ejemplo, también el contador del agua, si están teniendo pues algún tipo de comportamiento que está fuera de lo normal. Muchas de las compañías energéticas ya están ofreciendo, incluso evidentemente también con Mossos d'Esquadra, los análisis de los consumos, pero algunas veces tienes que contratar a una empresa para que pueda hacer una vigilancia con drones para poder ver qué es lo que está ocurriendo dentro de tu propia vivienda, y todo eso tiene unas limitaciones legales que son bastante de broma para la situación que tenemos delante. Así que, bueno, se han pasado los minutos. Este es prácticamente pues el trabajo que puede ayudarnos a poder saber si el inquilino o el no inquilino puede ser favorable o no, y nuestra vivienda puede ser target de posible ocupación. Bien, gracias Selva por la aportación y por evidenciar cómo hay herramientas que pueden ayudarnos a los propietarios y a las policías a conocer y a prevenir mejor, ¿no? He visto que os brillaban los ojos algunos cuando han hablado de 20.000 euros mensuales de sueldo por ser vigilantes. No os lancéis sueldo, al lado oscuro. No, por favor. Bien, seguimos con Joan Marc Torrent, licenciado en Derecho y abogado, graduado en Estudios Inmobiliarios y de la Construcción, máster en Dirección Urbanística e Inmobiliaria, director general de la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya y director general y técnico de Diseguros, Mediación, Correduría de Seguros. Ha sido profesor de la UB y de la UAO. Actualmente es director del máster de Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras de la Escola SER. Va a hacer incidencia sobre cómo incide, y perdón por la incidencia, cómo incide la ocupación de viviendas en la obra nueva. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización que nos permita estar con todos ustedes hoy. Bien, mi visión es estrictamente profesional desde el punto de vista del sector inmobiliario. ¿En qué circunstancias nos podemos encontrar con la casuística de la ocupación ilegal, ¿no? Básicamente, en nuestro sector promotor, constructor y patrimonialista, en primer lugar, nos sucede que podemos comprar un activo, un edificio para rehabilitar, y parcialmente podemos tener viviendas vacías, mientras otras están pues alquiladas y por tanto esperando al vencimiento de ese contrato para poder nosotros proceder a la intervención integral de la rehabilitación del edificio, ¿no? Pues en esta circunstancia a veces pues nos encontramos desafortunadamente con casuísticas de ocupaciones. También con las rotaciones de parque inmobiliario en alquiler, es decir, viviendas que transitoriamente pues finaliza el contrato de alquiler con el arrendatario y hasta que no entra el nuevo inquilino pues es un inmueble que puede estar desocupado y por tanto susceptible de poder ser ocupado. Y por último también quería evidenciar la que nos encontramos desde el punto de vista promotor con más vulnerabilidad, que sería la problemática de la obra nueva. Cuando estamos pues edificando un edificio plurifamiliar de viviendas y hemos ya finalizado esta ejecución de la obra y estamos pues tramitando los permisos de cédula de habitabilidad, la licencia de primera ocupación, es decir, aquellos trámites burocráticos pero evidentemente necesarios para poder entregar estas viviendas a sus compradores, ¿no?, que han formalizado los contratos de compra-venta sobre plano, pues hemos padecido también ocupaciones de bloque completo de estos edificios, con evidentemente la problemática que eso genera no solo a la empresa promotora constructora, sino también a los legítimos propietarios que han comprado esas viviendas y que están esperando
pues que puedan ser entregadas, ¿no? Y pues bien, se ha dado la casuística de que no hemos podido cumplir con los plazos efectivamente previstos por esta circunstancia, ¿no? Lo decía muy bien Cristina, tenemos un marco normativo que no ayuda, y en Cataluña ha habido también alguna parte de legislación que, limitando el derecho de propiedad, pues ha legitimado incluso y otorgado derechos a estas circunstancias de ocupación ilegal, que a nuestro juicio la verdad es que no procede. Lo que sí que también querría yo valorar es el coste que acaba teniendo también para los potenciales compradores las medidas, tanto activas como pasivas, que tenemos que habilitar para intentar frenar estas circunstancias de ocupación. Es decir, cuando nosotros tenemos durante 3 meses que contratar seguridad privada 24 horas al día, esto acaba encareciendo el precio de la vivienda. Y debemos de ser conscientes, efectivamente, de que en este momento, es un agravante del coste de acceso a la vivienda. Y yo creo que todavía más grave si cabe cuando hablamos también de viviendas de protección oficial que se encuentran con exactamente la misma circunstancia, ¿no? Por tanto, yo creo que sería deseable que, más allá que la legislación intenta pues en ocasiones distinguir entre el perfil del propietario, si es persona física, si es persona jurídica, si es pequeño tenedor, si es gran tenedor, y con las circunstancias de desprotección que nos acaba generando también a los profesionales y a las empresas que nos dedicamos al desarrollo de nuestra actividad en favor al final de ofrecer vivienda a la ciudadanía, pues yo creo que tendríamos que llegar a un consenso de mínimos que yo creo que por parte de los partidos políticos debería de hacerse un esfuerzo para llegar a una solución consensuada, transversal y pensando en favor de la ciudadanía. Y eso pasa pues efectivamente por algo tan sencillo, lo apuntaba Cristina también, pero qué fácil sería tan solo que la ocupación para efectivamente, ¿no?, cuando ésta se diera, requerir que se justifique título habilitante de ocupación de la vivienda, contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, algo tan fácil como esto, ¿no?, y tan difícil en cambio que parece con la situación actual. Porque al final estamos confundiendo el derecho de acceso a una vivienda con otras cosas que no tienen nada que ver. Y por parte de la administración pública pues se traslada de alguna manera esta responsabilidad del estado de bienestar, que es ofrecer una vivienda a sus ciudadanos, con que sea el sector privado que con circunstancias no deseadas acabe ofreciendo cobertura, ¿no? Y la verdad es que al final, yendo un poco más allá, para nosotros la única solución para favorecer el acceso a la vivienda es desarrollar más vivienda asequible, fundamentalmente en alquiler, y nos ofrecemos como sector privado hacerlo en colaboración público-privada. Le doy un dato de Cataluña porque es el ámbito que yo más conozco. En el área, en la región metropolitana de Barcelona, tenemos suelo de reserva de vivienda de protección oficial para desarrollar más de 73.000 viviendas de VPO. Por tanto, pongámonos a trabajar conjuntamente, sector público, sector privado, ofrezcamos la movilización de estos suelos para que con concursos, con licitaciones, podamos optar desde el sector a poder desarrollar estas viviendas y ofrecer efectivamente pues vivienda de alquiler a un precio asequible para nuestra ciudadanía. Porque al final, si no, estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver. Y bien, yo creo que con esto terminaría esta parte. Gracias. Bien, Joan Marc, gracias. En lo que comentabas, yo tenía la sensación de que a veces pensamos en constructoras o en promotoras que tienes la sensación de que son grandes tenedores con mucho capital económico, pero evidentemente acabas de demostrar y de decir que detrás de eso hay gente esperando esa vivienda que quizá
impulse a hacer otros gastos que no esperaban también, ¿no? Por tanto, es un factor más a tener en cuenta. Nuestro último interviniente es Joaquín del Toro, que es director de seguridad corporativa de la Sareb. Sareb es el mal dicho banco malo que se quedó en su momento la gestión de todos los inmuebles que el resto del mundo financiero pues no quería disponer de ellos. Evidentemente es un buen conocedor de esta materia. Ha ejercido en seguridad pública y privada y está vinculado con la formación e inteligencia corporativa. Lleva 8 años de experiencia en la seguridad de activos inmobiliarios. Nos va a exponer cuál y cómo es el papel fundamental en el trabajo diario para el aseguramiento de los activos de la cartera de la empresa, por ejemplo, de un director de seguridad de una entidad como la tuya. Muchas gracias. Lo primero es agradecer a la organización y a Cuadernos de Seguridad el poder estar hoy aquí. Agradecimiento desde Sareb el poder estar reunido con estos ponentes que nos acaban de dar una lección magistral, ¿no?, en toda su parte. Y quiero empezar ahí para deciros que entonces me lo habéis dejado muy fácil. Porque claro, habéis hablado de todo el marco legal y a mí me habéis dejado la parte más sencilla de todas. ¿Cuándo vamos a asegurar? ¿Cómo y dónde? Es decir, queréis que aplique la bola de cristal para que al final el propietario pues no tenga ninguna incidencia y no tenga ninguna ocupación. Lo más fácil de todo, de toda la cadena. Como podéis entender, Sareb tiene miles de viviendas y miles de activos inmobiliarios repartidos por toda la geografía nacional, de diferentes, además, situaciones. Hay una bolsa importante, una cartera importante que son reos, con titularidad y posesión, y hay otra que de momento solo tenemos titularidad. No podemos acometer esa parte, ¿no?, de seguridad. Luego, nuestro trabajo inicialmente, lo que vamos a hacer es intentar acometer la seguridad que podamos en esos activos. A partir de ahí, reaccionar. Me vais a escuchar alguna vez más la palabra con inmediación, que es lo que nos puede intentar salvar esa parte de ocupación, aunque como habéis adelantado antes, en el marco legal y tras la Ley de Seguridad de la Vivienda, nos deja un margen muy pequeño o nada para que esa parte reactiva se pueda llevar a buen puerto. Pero lo estamos intentando con todos los frentes. Recordar que una cartera de cualquier tenedora grande tiene diferentes activos. Todas las carteras se complementan y tienen, me da igual, promociones grandes, pequeñas, activos en la playa para vender, para alquilar, suelos. Es decir, al final lo que tenemos que intentar es segmentar una cartera. Ese es el punto de inicio para poder empezar a trabajar en una gran empresa que tiene muchísimos activos y tenemos que empezar por un punto. Es decir, primero segmentar, porque es cierto que aunque hay muchísimos activos y hay algunos que no se deberían de asegurar o que entendemos que el presupuesto no nos va a llegar para ese aseguramiento, al final hay que descartarlo por ese proceso de análisis que tenemos que llevar. Empezamos a trabajar con el departamento especializado en la segmentación. Les apoyamos y colaboramos con ellos. Al final ellos segmentan una parte de la cartera o la cartera completa y a partir de ahí trabajamos en elaborar un algoritmo que llevamos en Sareb elaborando durante varios años, por supuesto con todas las fuentes públicas posibles, con todo el análisis de la cartera, pero con las fuentes internas que tenemos, las medidas de seguridad, los intentos de ocupación. A partir de ahí, ¿para qué? Para diseñar en un área geográfica. En Sareb lo diseñamos a nivel de sección censal, un riesgo. Ese nos va a ayudar luego a la hora de implementar medidas de seguridad. Como podéis imaginar, tenemos tantos activos, y lo digo por muchas otras empresas, que no podemos asegurar todo. Este dato es de estos que pasan por ahí, ¿verdad?, andando muy despacito, pero es que es así. Es decir, no podemos asegurar todo, luego tenemos que invertir, tenemos que eficientar el presupuesto que tenemos en seleccionar exclusivamente esos activos que van a merecer la pena proteger. Y a partir de ahí, pues empieza nuestro día a día, que es la implementación de seguridad en base al riesgo que tenemos, en base al interés comercial, en base al valor de la vivienda. Ahí hemos diseñado ya ese modelo de seguridad objetivo, que es el que nos da confort.
Y digo que nos da confort en la compañía porque sabemos lo que tenemos que hacer, cuándo y dónde lo tenemos que hacer. Más allá de la parte luego reactiva, que es intentar reaccionar, como decía al principio, una vez que tenemos ese intento de ocupación, ¿no? Pero partimos de esa base preventiva. Es donde gastamos todo nuestro tiempo, o la parte mayor del tiempo, en la fase preventiva. Esos análisis son los que nos van a ayudar al final a ir cerrando toda la cartera y a tener cada día más acierto. Habéis apuntado las regiones, zonas, hasta calles en donde la ocupación es masiva e incluso cómo se trasladan, ¿no? Todo eso también lo hacemos nosotros, esa parte de monitorización, esa parte de seguimiento, intentar detectar quién compra, quién vende llaves, qué mafia se mueve en un sitio o en otro, ¿no? Que nos va a ayudar a tomar este tipo de decisiones. Eso es lo importante. A partir de ahí, implementación de medidas de seguridad inmediata. Vuelvo a repetir la palabra inmediata. En nuestro caso tenemos una empresa de seguridad privada a nivel nacional, con una capilaridad total en todo el territorio, que nos da esa inmediatez en la implantación y esa inmediatez en la reacción, para poder reaccionar al final cuando tenemos ese intento de ocupación. Sumado a ello, pues nosotros tenemos a los servicers, que son los gestores que gobiernan esta parte de cartera que le tienen asignada, y tienen su departamento de seguridad, que sigue la dirección y la estrategia nuestra. Tenemos una oficina de seguridad, que es la que coordina esa parte de intervención inmediata, por supuesto, entre mantenedor, empresa de seguridad, los servicios que hay que colocar. Es decir, trabajamos de una manera muy ágil, con diferentes actores, pero todos en la misma línea. Y a ello tengo que destacar también un actor principal, que es la CRA. Tenemos una CRA exclusiva en la parte de que llevan operadores trabajando solo para Sareb, para las incidencias de Sareb mucho tiempo, y eso nos da, les da el expertise y la madurez suficiente para discriminar esas falsas alarmas y centrarse en las que realmente merecen la pena porque son intentos reales. Volvemos a ganar otra vez la parte de inmediación a la hora de poder trabajar y poder asegurar. Voy terminando, pero solo quería recordaros un par de puntos. Para reforzar las medidas de seguridad que implantamos según ese modelo objetivo que tenemos y que aseguramos, Sareb, en este caso, refuerza desde el momento que tenemos noticia de que un activo nos lo están ocupando, intervenimos. Desde el momento que tenemos el indicio de que nos están vandalizando o ocupando un activo, denunciamos. Y Sareb no paga a ningún ocupa porque se marche de su activo. Luego, son pilares que ayudan y refuerzan el argumentario que tenemos en todo el proceso de seguridad. Supongo que queréis saber algunos números, por la curiosidad, son públicos, no me estoy inventando nada, es decir, pero están circunscritos a finales de diciembre del 23, tenemos 3.500 viviendas ocupadas, creo que son unas pocas, aunque tengamos muchísimos activos y mucho residencial en todo el territorio. Vendemos más de 10.000 viviendas anuales, casi el 90% de toda la vivienda que entra judicialmente en nuestra cartera, y ya tenemos más de 6.300 alquileres sociales regularizados con acompañamiento aprobados de familias vulnerables. Esto está creciendo mes a mes, por supuesto, y no puedo dejar de dejar constancia de la gran labor social y el compromiso social que tiene Sareb en esta partida de acompañamiento de esas familias vulnerables y, por supuesto, del acompañamiento que hacen también en la parte de inserción laboral. Por resumir, un trabajo diario de pico y pala, como muchos de los que están aquí, que hemos trabajado conjuntamente. Tenemos que ser complementarios, lo que es toda la cadena de trabajo. Hacías tú alusión antes a esa parte tan de análisis de información para trasladarla a la parte más operativa y, por supuesto, trabajar en coordinación con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Y me remito a la palabra que he dicho en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque la inmediatez es la que nos puede garantizar, una vez que está dentro ese ocupa, el poder sacarlos de una forma rápida. Bien, gracias Joaquín por poner sobre la mesa la evidencia de cuánto puede aportar un departamento de seguridad y su director de seguridad al frente
para minimizar el impacto de esas ocupaciones. En la sala y en este congreso y feria de hoy hay evidentemente empresas con herramientas que pueden contribuir muy mucho a minimizar ese impacto, ¿no? Nos quedan 5 minutos nada más y en esos 5 minutos os lanzo un par de preguntas, por favor muy breves, ¿no? No sé si esta iría para ti o para todos. ¿Por qué Cataluña tiene una mayor afectación? Tú que tienes un mayor control, si es que es así. Al menos la sensación que tenemos es que Cataluña está más afectada que otras zonas en ese tipo de ocupaciones. Y luego, ¿cuáles serían las soluciones? Ya hemos visto que hay propuestas legislativas. ¿Cuáles serían esas soluciones? Si son legislativas, son de operativa policial, de operativa judicial, para minimizar esos impactos o minimizar esa facilidad y esa voluntad que hay, porque es tan fácil que no cuesta nada hacerlo. Si queréis empezar, como queráis. Continúo con mi exposición en este sentido. Sí, perdonad. Por supuesto, la cultura y el marco legal. Es que estamos ahondando o han ahondado los grandes profesionales en ello, en este sentido. Yo al final me sumo al carro, que es mi parte es el que lo sufre, ¿no? Y la compañía es la que lo sufre. Cada día invertimos más y protegemos más un activo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es decir, si ponemos vigilancia dinámica, ponemos vigilancia estática, ponemos sistemas de alarma, ponemos barreras físicas, paneles, tabicados, hormigonados, ¿cuál va a ser lo siguiente? O sea, o derribamos la vivienda o algunas veces, por supuesto, irónicamente, ¿no? Vamos a llenarla entera de hormigón, vamos a llenarla entera de... O sea, llega el momento en que tenemos que frenar. La inversión, por supuesto, que se hace en materia de seguridad, y lo apuntaba él, al final son unos costes tan grandes que al final el de los números, que es el que está encargado de la financiera, ¿no? Al final dice, pero bueno, esto tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Y fijaros que, por lo que os ha apuntado, nosotros sí que estamos en la cadena de valor del negocio, es decir, que sabemos exactamente cuál es nuestra posición y cómo podemos invertir. Es decir... Gracias. Hay un punto también de inteligencia criminal, y es cuál es la presencia de grupos criminales organizados y la cercanía que Cataluña tiene con determinadas salidas por puerto y determinadas salidas por la parte norte del propio país, con lo cual, evidentemente, si estamos cerca de determinadas mafias, pues obviamente estamos en un enclave geográfico estratégico que además legalmente está muy bien acompañado para los malos, con lo cual pues estamos en un lugar muy estratégico para las mafias. Sí, yo uniría a tu discurso el legal, ¿no? Precisamente están haciendo propuestas legislativas para combatir estas mafias porque está saliendo muy gratis y muy barato el venir a ocupar a Cataluña, ¿no? Cataluña y toda España, pero geográficamente el 56% nos lo llevamos nosotros. 3 meses de multa es gratis, el ocupar y el poder delinquir. Soluciones prácticas hasta que llegue la solución legislativa, si el Poder Legislativo nos escucha, que estos foros van muy bien para pues generar ese hilo argumental y ese relato para que nos escuche. Bueno, pues ciudades como municipios como Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Mataró, que dentro de Cataluña son las pioneras en esos dramas de la ocupación, se están aunando esfuerzos entre policía local, servicios sociales, ayuntamiento y juzgados, jueces decanos. Por lo tanto, depende de esas personas que, con el marco legal que tenemos, aunque es justito, pero es suficiente como para un desalojo cautelar, se pueda montar un operativo, y en 48 horas en estos municipios se están dando estos protocolos, de forma que, aunando esfuerzos y personalmente personas comprometidas, están haciendo posible que un delito leve de ocupación se pueda enjuiciar en 48 horas y se pueda desalojar el bien inmueble. Así que no está todo perdido, ¿no? Marc. Sí, oyendo a tu intervención final, ¿no? Es decir, cómo deberíamos enfocar esta solución. Yo creo que se debe de lograr este consenso político, porque ya no es solo el sector profesional que lo evidencia. Yo creo que en este momento la sociedad es sensible también a este tema, ¿no? Y por tanto, yo creo que los distintos grupos políticos deberían de buscar una fórmula de consenso, aunque sea de mínimos, pero para dar un paso adelante a un problema que evidentemente estamos padeciendo.
Bien, pues estamos justo en tiempo en el que nos han marcado. Gracias por ajustaros al mismo. Gracias Cristina, gracias Selva, gracias Joan Marc, gracias Joaquín. Y hoy aquí no tenemos nadie ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo, pero como bien decíais, este rum que hay que ir creando, esperemos que algún día fructifique en algo más que no sea fomentar esa facilidad de ocupaciones y en fomentar esas mafias delictivas que se dedican a la compraventa de esas ocupaciones. Gracias a todos, esperamos estar casi solos por la hora que era y después de comer, encantados de que haya sido un tema tan atractivo para vosotros. Gracias y hasta pronto.